definitivamente hoy vamos a hablar de una historia muy conocida también, pero el título que el Señor puso en mi corazón poner fue La vas a perder. Y yo no sé ustedes, yo no sé Juan, Cristi y Fernán, ¿qué ustedes piensan si alguien te dice la vas a perder? Uy. ¿Qué otra reacción podría ser? Pero aparte del uy de Fernán es, no la quiero perder. Ah, ok. ¿Y tú, Cristi? Bueno, depende, porque si es peso, lo vas a perder. ¡Wow! ¡Qué bueno! Depende de lo que vayas a perder. Depende, pues la vas a perder, como que le da un poquito de tensión a uno, porque tú no esperas como que ese statement, como que la vas a perder, Juan. Y uno piensa en tantas cosas que podríamos perder. Pues miren, definitivamente hoy vamos a navegar por las aguas profundas, nos vamos bien profundo otra vez en el Nuevo Testamento. Fernán, me fui al Nuevo Testamento otra vez. Nos vamos por el rico, sabroso, bien divertido libro de Mateo. Y hoy vamos a entender por qué Jesús dijo esa expresión tan fuerte, la vas a perder. Y me gusta siempre, ¿verdad?, que entendamos el contexto. ¿Qué había sucedido previo a nuestra historia? En el mismo Mateo 16, donde vamos a estar estacionados hoy, vamos a tener ese barco ahí, Jesús le había preguntado a sus discípulos, ¿qué decía la gente acerca de él? Y los discípulos le contestaron inmediatamente, bueno, Señor, si tú supieras que unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres el profeta Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dice, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y ahí se levanta Mr. Pedro y le contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que vive y da vida. Y esto fue un wow moment. Miren, entonces Jesús, ante esa respuesta tan magnífica de Pedro, le otorga encomiendas y privilegios a los que yo le llamé en esta historia los game changers. Miren, Jesús lo bendijo y le hizo reconocimiento de que esa contestación no había salido de él, esa contestación se la dio Dios. También le cambió el nombre de Simón, que significa, le he escuchado a Dios, que significa que ha escuchado a Dios, para llamarle Pedro, que sabemos que significa roca, pero yo seguí investigando y encontré que significa roca pequeña. Y también le habló de sus planes para él. ¿Y quieren saber cuáles eran los planes de Dios con Pedro, de Jesús con Pedro? Quiero saber. Bueno, pues miren, que Jesús, el arquitecto, el constructor, el dueño, el Señor, iba a construir su iglesia sobre esa roca pequeña, sobre el pequeño, fuerte e imperfecto Pedro. Él construiría su iglesia, iba a construir sobre la pequeña fe de Pedro, que sabemos que era pequeña en estos momentos, pero más adelante iba a ser una fe firme. Miren, Jesús le dejó claro a Pedro que aunque ocurriese la muerte, que ese es el último arma que utiliza Satanás en contra de los seres humanos, nada ni nadie iba a destruir la iglesia. Y para coronar estas verdades que le estaba diciendo que son irrevocables, Jesús le otorgó a Pedro la autoridad del reino de Dios aquí en la tierra. La misma autoridad que nos otorga a nosotros el Espíritu Santo cuando nosotros venimos a Cristo y lo aceptamos como único Salvador, cuando nosotros le creemos, cuando le amamos de corazón, cuando hacemos arrepentimiento, que es un cambio de vida, es un change in life. Y le fue otorgada la autoridad para prohibir, o sea, para atar aquí en la tierra bajo la perfecta voluntad del Padre. Todo aquello que estuviese en contra del establecimiento del reino de Dios iba a ser atado, pero la belleza es que Dios lo iba a respaldar, prohibiéndolas y atándolas también en el cielo. Y aquellas cosas que Pedro iba a permitir, o sea, que iba a desatar, también Dios lo iba a permitir y lo iba a desatar porque estaban bajo la voluntad de Pedro. Así que luego de este wow moment celestial, Jesús le ordena a los discípulos y les dice, no digan a nadie que yo soy el Mesías. Y yo me quedé como que, wow, después que este momento está como bien elevado, Él nos aterriza otra vez. Exacto. Miren, lo que pasa es, amada audiencia de Nueva Vida y Nueva Vida TV, Jesús fue siempre bien atinado en los tiempos, muy atinado. Y Él estaba cuidando esas resistencias de las masas que por falta de entendimiento harían una mala interpretación de que Él era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Su sabiduría, escuchen esto, su sabiduría permitió
que el evangelio no muriese cuando su ministerio terminó. Por eso es que tú y yo somos seguidores todavía de Jesús en la actualidad. Y aquí comienza nuestra corta pero concentrada historia. Y dice entonces en Mateo 16, del 21 al 27, que desde este momento tan revelador, que para Pedro fue otra cosa, y también para los demás discípulos, Jesús comenzó a decirles qué iba a pasar con él. Es que cuando entramos en una intimidad con Dios, entonces Él comienza a hablarnos otras cosas. Y aquí Él comienza y Él les dice, miren, tendré que ir a Jerusalén. Y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Y allí van a matarme. Sin embargo, 3 días después resucitaré. Cuando Pedro escuchó al maestro, lo agarró por el brazo y se lo llevó aparte. Y lo reprendió por hablar así. Y le dijo, wait a minute, Jesus, esto no puede sucederte, Señor. Es que Dios nunca lo permita. Amados, estamos escuchando que Pedro solo escuchó la parte del sufrimiento y de la muerte. O sea, y claramente no escuchó que Jesús dijo que al tercer día resucitaría. Miren, si Pedro y los demás discípulos hubiesen tenido su oído espiritual presto y atento a esta dura pero esperanzadora verdad, muchos de sus errores, muchas de las preguntas que tuvieron, muchas de las frustraciones, esa tristeza profunda, las amarguras, los temores que ellos pasaron y los sufrimientos al momento del arresto y de la crucifixión de Jesús hubiesen sido evitados. La pregunta que nos hace el Señor hoy, como yo digo, la pregunta de los $64,000, porque ya estamos con una alza. Cuando vamos delante de su presencia, cuando oramos y le preguntamos al Señor sobre sus planes, ¿estamos tomando el tiempo para escucharle? ¿Tomamos el tiempo suficiente para leer su palabra sin estar distraídos en el celular? ¿Estamos tomando tiempo para meditar cómo aplicar las prédicas que escuchamos a nuestra vida? ¿Estamos teniendo una comunicación unilateral o bilateral con Dios? Estamos simplemente preguntando, pidiendo, dando gracias y se acabó. Listo, se acabó la oración. Miren, esta historia nos muestra que Jesús desde siempre ha hablado claro. De entrada Él nos advierte, nos instruye, nos prepara de antemano para no salir perdiendo y no salir afectados. De nosotros está el escuchar, el asimilar, el querer aceptar su palabra como verdad. ¿O sabes qué va a pasar? La vamos a perder. Cuidémonos de no estar debatiendo y alterando los planes de Dios para nuestra vida, queriendo escuchar la palabra de una forma pero limitante, queriendo escuchar la palabra que es equivocada, la palabra de buenas noticias solamente, que mira, nos acomoda en esta silla de la justificación que no permite nuestro crecimiento espiritual. ¿Y qué provoca esto? Que si nosotros no escuchamos a Jesús tal y como Él habla, lo vamos a perder. ¿Y qué vamos a perder, Juan? ¿Qué vamos a perder, Fernán? Miren, cuando Pedro regañó a Jesús, Jesús se ha virado y lo miró y le dijo, Pedro, tú estás hablando como Satanás. Vete, apártate de mí. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. O sea, en la versión Nueva Biblia Viva, dice, Pedro, tú estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no del divino. Pero una pregunta, Juan y Fernán. Este no es el mismo Pedro que hace un momentito, hace algunos minutos, había reconocido bajo la unción del Espíritu de Dios que Jesús era el Mesías. O sea, este no es el hombre a quien Jesús felicitó, bendijo, le contó sus planes, le otorgó autoridad y le fue revelada una gran verdad que cambiaría el destino de ellos y el de la humanidad. Mi pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Tengo que decir que a veces demasiadas veces me parezco a Pedro. ¿Cómo nos parecemos, verdad? Sí. Llegamos a un punto y de momento estamos otra vez en el piso. Pues mire, eso mismo es lo que pasa. El enemigo de las almas, el padre de la mentira, ¿estás escuchando bien? Alias Satanás, trató de entorpecer una vez más la misión de Jesús y esta vez utilizando ¿a quién? Al pequeño Pedro. Exacto. Miren, esta roca pequeña se estaba volviendo piedra de tropiezo para que Jesús se desenfocara en su misión de morir en la cruz. Pero ¿cómo es posible? O sea, yo seguía diciendo, Señor, ¿cómo es posible que Pedro, acabando de ser tan atinado espiritualmente, se tornara en un micrófono del infierno? Mira, dice la palabra en Santiago 1:17,
Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros por parte de Dios, nuestro Padre. O sea, Juan, que los dones recibidos para hacer milagros, para hacer sanidades, para libertar al cautivo espiritual, para ser conducto de las manifestaciones del Espíritu de Dios, cuando recibimos esa sabiduría, esa revelación para hablar la verdad, esto no nos exime de nuestra humanidad y de nuestro libre albedrío para escoger entre bien y el mal. Es un regalo que se llama vivir en lo sobrenatural. Sin embargo, si no sabemos cuidarla, la vamos a perder. Cuidado, amados, no nos volvamos piedras de tropiezo, no andemos defendiendo puntos de vista de Satanás por amor o por pena. Tengamos los lentes de Cristo, mira, bien limpiecitos y bien puestos sobre nuestros ojos espirituales, porque si no, nuestra visión de la verdad la vamos a perder. Mantengamos nuestros oíditos limpios y prestos para escuchar la voz de Dios y dejemos de estar escuchando ruidos y las voces del infierno, si no, nuestra audición divina la vas a perder. Mira, Pedro, Pedrita, Carmen, Juan, por favor, vamos a empezar a discernir la voz de Dios versus la voz de Satanás. Mira, vuelvo y te lo repito, es el padre de la mentira. Vamos a discernir entre esas profecías llenas de buenas intenciones, llenas de palabras almáticas, llenas de buenos deseos, pero eso no es la voz de Dios. Si seguimos escuchando y obedeciendo estas voces, la vida plena en Jesús la vamos a perder. Miren, el plan de Dios para nosotros es perfecto, es recto, es santo, es ordenado y demanda nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestra obediencia. Y ¿sabes qué? Nuestro amor verdadero. La belleza de obedecer los planes de Dios es que Él está con nosotros, está en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Nosotros nunca vamos a estar solos en un barco a la deriva. Nuestra carga no se va a hacer tan pesada, nuestra cruz se vuelve liviana y nuestro camino se alumbra para que nosotros podamos ver anticipadamente lo que viene, los retos que enfrentaremos y podamos prepararnos. Amados, esto es vivir en lo sobrenatural de Dios. Y dice la historia que después que Jesús le dio el regaño a Pedro, al igual que los papás, cuando tú estás regañando a uno de tus hijos, pero te viras a hablarle a los otros y advertirles porque quieres que se mantengan derechitos, le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Esto es un ouch moment. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo diga. Ouch. Miren, yo les quiero dar una pequeña explicación aquí. En los tiempos de Jesús, era habitual ver a los rabinos, a los maestros, acompañados de sus seguidores y de sus discípulos, quienes viajaban con ellos aprendiendo pues sus enseñanzas y las interpretaciones de su maestro. No había salones de clases. Esta gente vivía a los pies de su maestro, aprendiendo a vivir exactamente como lo hacía el maestro. Este tipo de escuela no se trataba de que los discípulos conocieran sobre la teoría de la enseñanza del rabino, sino que aprendieran a aplicar esa enseñanza en cada área de su vida de la misma manera que el maestro lo hacía. Por lo tanto, el rabino tenía que asegurarse que sus alumnos verdaderamente estaban aprendiendo su manera de vivir, para cuando el maestro muriese, sus enseñanzas se perpetuaran a través de sus discípulos de una manera clara y sin contaminación. Es por eso que el proceso de selección de los discípulos era riguroso, porque de ello dependía, mira qué bello esto, Juan, que las enseñanzas no se iban a terminar ni se iban a corromper. Entonces el rabino sometía a sus aspirantes, como nos está sometiendo a nosotros, a un riguroso escrutinio para determinar si eran los candidatos que podían llegar a vivir como el maestro lo hacía. Los rabinos no solo evaluaban la capacidad intelectual, evaluaban su capacidad para llegar a ser exactamente como el maestro. Este riguroso protocolo hizo que muchas mentes brillantes fueran rechazadas por los rabinos, pues tristemente tenían la capacidad y la disponibilidad para aprender, pero no para llegar a ser tal como su maestro. Es por eso que los candidatos esperaban con ansias para ese momento cuando el rabino iba a escoger, y esto significa que Jesús vio el interior de sus seguidores y por eso estaba apretando los tornillos, y por eso está apretando los tornillos con nosotros, porque
Él escogió gente como Pedro y como Juan, hombres sencillos, hombres del vulgo, pero que serían capaces de aprender a vivir como Él, de reproducir sus enseñanzas en ejemplo y en palabra. Y a su vez iban a formar nuevos discípulos para que la escuela de Jesús no tuviese fin. Por eso es que cada ministerio, Nueva Vida, las iglesias, por eso es que no es simplemente que se asista, que se llenen, es que se emulen, tal y como el diseño del Dios Todopoderoso establece. Amados, 6 capitulitos antes, en Mateo 10:38, Jesús había estado haciendo el escogido de sus discípulos y les advirtió de entrada el alto costo de este discipulado y les dijo: si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, tú no eres digno de ser mío. Por eso ahora Jesús estaba demandándoles nuevamente un total compromiso a ellos, a que fueran firmes, llevar la cruz, firmes en llevar las situaciones difíciles, firmes en emociones, firmes en sus debilidades, en las situaciones del diario vivir, en las tentaciones, en las injusticias, en el acecho, incluso firmes ante la muerte física. Para aquellos que pertenecían a Jesús, o sea, los que tienen una fe firme, aunque sea pequeña, este discipulado implica la renuncia a estar aferrados a la vida. ¿Saben qué, amados? Nosotros tenemos la esperanza, la seguridad de que tendremos vida eterna. Y Jesús le prosiguió. Este regaño se picaba y se extendía, Juan. Yo no sé, Fernán, cuántas veces a ti te regañaron cuando chiquito, pero que las mamás como que no se callan, siguen tiqui, 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 tiqui. Pues así mismo siguió Jesús y les dice: si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Sin embargo, si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. Y a esto yo le dije, esto es un ouch, wow moment. Estamos escuchando. Jesús nuevamente está hablándonos bien claro en la mañana de hoy. Sí. Podemos enfocarnos en la buena noticia o nos vamos a quedar centrados en la tragedia, en la parte que no nos gusta del mensaje. Amado amigo y hermano que me escuchas, si nos desenfocamos del dador de la vida, la vamos a perder. Sin embargo, si nos entregamos a la perfecta voluntad de Jesús y aprendemos a ser verdaderamente sus discípulos, ganaremos la vida eterna. Esto es una buena noticia en la mañana de hoy. Esto es un wow moment. Entonces Jesús terminó su amoroso regaño, diciéndole a los discípulos, y nos está diciendo: oye, Fernán y Juan y querida audiencia, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Esto sucede cuando desobedecemos. Esto sucede cuando nos desenfocamos. Hay algo que dijo Jesús que valga más que tu alma. Amados, ¿estamos claros cuál es el punto de vista de Dios? El que ha sido expresado muchas veces por Jesús y nosotros lo tenemos hoy. Podemos escucharlo por el Espíritu Santo. Él es nuestro guía, nuestro consejero, nuestro maestro, nuestro ayudador. Podemos haber recibido bendición, promesa, autoridad, dones, you name it. Sin embargo, si no tenemos la capacidad de obedecer las ordenanzas toditas, como decía Cristi, más allá de los 10 mandamientos, todo lo que el Señor nos ordena, si no podemos dominar la humanidad, si trabajamos para Dios acomodando su verdad dentro de nuestras justificaciones, dentro de nuestros horarios, en nuestro presupuesto, contemplando solo el riesgo, poniendo excusas, es que la edad, es que la enfermedad, amados, lo vamos a perder todo. Aprendamos de esta historia. Vamos a mantenernos enfocados. Que el Espíritu Santo no se apague en nosotros. Que no se vaya, como estábamos hablando, la M de McDonald's. Que no se vaya el centro. Que ganemos la vida eterna. Que ganemos el privilegio de ser sus discípulos. Vamos a propagar la buena noticia de salvación sin religiosidad. No tenemos que adornarla con premios. No tenemos que dar promesas falsas. Vivir con Él y para Él es emularle, es imitarle, es amarle en obediencia. Vamos a recordar el último verso de esta historia donde Jesús dijo: el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. 11 de los 12 imperfectos discípulos decidieron ganar la vida y no perderla. Dieron la talla para llegar a ser exactamente como el Maestro en la escuela de la vida eterna. ¿Y nosotros qué decidiremos hoy? ¿Obedecemos y amamos para ganar la vida o la vamos a perder?
bendiciones en extremo. Poderoso, poderoso, poderoso esta mañana. Y, ¿verdad? Cuando hablan de la vida de Pedro, que parte de lo que tú traes es de él prendidos a mí en mi vida cristiana, no a identificarme con Pedro en la parte del apóstol lleno de poder de Dios que dijo no tengo plata ni oro, sino que en el nombre del Señor te digo levántate y anda. Y su sombra sanando, sino la parte donde su carácter estaba siendo formado. Yes. Yes. Y mirando con cuidado esa parte de su proceso, tú dices, ya rayo, yo pensaba que yo era mejorcito, pero me parezco mucho a él. Sí, porque nosotros en la Escritura a veces pensamos que somos mejores de muchos de los hombres que Dios describe ahí. Bah. Y cuando somos sinceros, tú dices, rayo. Diga el débil, sí, lo dice, sí. Diga el débil fuerte soy esto, Juan. De verdad queremos llevar la cruz. De verdad queremos llevar la cruz, porque es que nosotros tenemos el lente tan equivocado de verla pesada. Pedro, todo lo que veía era la tragedia. No, tú no puedes padecer. No, estamos siempre viendo lo que vemos con los ojitos naturales. Exacto. Pero esto va más allá. Esto es una dependencia total. Sí. Esto es un lavado de cerebro, Juan. Así es. Nos quitan la porquería que llevamos en el pensamiento. Exacto. Y nos hacen en vez de una piedra de tropiezo, nos hacen una roca. Amén. Pequeña pero firme. Así es. Bueno, o sea, no nos convirtamos en micrófonos del infierno. Cuando el Señor me mandó este mensaje, Señor, esto va por el aire. Pero somos micrófonos del infierno. Mientras yo te diga algo, aunque sea con buena intención, Juan, aunque cuando me pases la mano, me estás matando. Sí. Yo bendigo. Y te incluyo, Juan, y te incluyo, Fernán. Gracias por todas las veces que no me la han pasado la mano. Los bendigo. Amén. Gracias.